Listo, estamos comenzando a grabar. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera de 2 sesiones síncronas correspondientes al módulo 4 de nuestra UCA, Pensamiento Complejo para la Argumentación. El módulo 4 es Estrategias de Argumentación. Voy a compartirles. A ver, permítanme abrir. Muy bien, listo. Listo, ahí todo el mundo puede ver ya la presentación. Sí, maestra. Perfecto, gracias, Mónica. Bien, comenzamos entonces. Pues les decía, hoy comenzamos nuestro módulo 4, Estrategias para la Argumentación. Y les comentaba también hace un momento que está un poquito cargada, ¿no? Cargado este módulo. Entonces, afortunadamente con ustedes tenemos 2 sesiones. Entonces, recuperando el propósito de nuestro módulo, esta vez tenemos el cometido de fortalecer la capacidad de argumentación, pero de manera estructurada y coherente a través de la organización de ideas y del análisis de los fenómenos complejos. Y que lo hagamos a través de la expresión crítica y propositiva, pero también que sea de manera lógica y fundamentada. Y para ello vamos a tener como herramientas, grandes herramientas, el razonamiento dialéctico y también el razonamiento lógico formal. Y al final, toda esta argumentación debe tener una gran dosis de sentido y de coherencia, tanto de manera escrita como moral, es decir, que lo que estamos pensando lo podamos verbalizar y lo podamos escribir de manera coherente, de manera clara, de manera concreta, con un sentido lógico también, ¿no? Y aquí tenemos nuestra agenda del módulo, son 7 grandes temas. El día de hoy solo alcanzaremos a revisar de manera también general, porque finalmente ustedes cuentan con el contenido nuclear para repasarlo con mayor meticulosidad, con más detenimiento. Y la próxima semana vamos a ver los 4 temas restantes, ¿no? A partir de la expresión de ideas crítico-propositivas y hasta la argumentación lógico-formal. En el camino, obviamente, en esta semana, si tienen dudas al respecto, no solamente sobre su actividad, su tarea auténtica y su participación en el foro de reforzador de aprendizaje, sino también sobre los contenidos, háganmelo saber, por favor, a través de mensaje o mensaje privado o en los temas de debate de la propia plataforma, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata entonces nuestro módulo Estrategias para la Argumentación? Bueno, el primer tema importante que vamos a revisar es el de la organización de las ideas con base en las relaciones sociales complejas. Vamos a hacer ahí rápidamente una recapitulación del módulo anterior con respecto de los tipos de sistemas sociales complejos, ¿no? Vamos a jalar ese último elemento, nos lo vamos a traer acá a este módulo 4 para revisar, bueno, qué son las relaciones sociales complejas,
cómo podemos trabajar con ellas, por qué son tan importantes, de qué manera podemos desmenuzarlas, podemos analizarlas también, ¿no? Con fines de comenzar a adquirir también mayores habilidades para la argumentación. Recuerden que argumentar algo requiere procesos reflexivos previos y para que podamos reflexionar de manera previa, necesitamos tener información previa. Entonces, también vamos a ver de qué manera nos podemos hacer de esa información, ¿no? Entonces, en el segundo punto, en el 4.2, en el análisis de fenómenos complejos, ahí veremos, bueno, qué métodos son los más comunes, los más usados, para hacer este análisis de los sistemas, de los fenómenos complejos. Hablaremos del enfoque interdisciplinar y transdisciplinar y las herramientas que hemos utilizado en los módulos anteriores, pero que también han utilizado ustedes en los semestres anteriores, esas habilidades técnicas, esas habilidades duras que han venido adquiriendo hasta este momento de la carrera y las que van a seguir adquiriendo en el transcurso del tiempo que les falta, como estudiantes de esta licenciatura en Administración y Comercio, seguirán dándoles más habilidades duras, más habilidades técnicas que van a fortalecer este punto, ¿no? Este momento que es la argumentación. Y bueno, entonces, una vez que que conozcamos de manera general estos métodos para el análisis de fenómenos complejos, vamos en el punto 3, en el 4.3, a revisar cómo recuperamos la información y cómo la agregamos desde una perspectiva compleja. Es decir, cómo hacemos que esa información se interconecte, o sea, dejar de pensarla en términos lineales para comenzar a pensarla, organizarla, sistematizarla y estructurar nuestra argumentación en términos complejos, ¿no? Y si el tiempo nos alcanza a dar para el día de hoy, pues igual y vemos un poquito acerca del cuarto tema, que sería la expresión de ideas crítico-propositivas. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo bien, maestra, gracias. Gracias, Berenice. Bien. Comenzamos entonces. Es importante que para este momento ustedes realicen como un ejercicio cotidiano y también como una forma de estudio, la recapitulación de los contenidos en esta UCA de los módulos anteriores, que los vengan jalando y que le vayan encontrando sentido a todos estos elementos para que entonces podamos entender por qué ahora estamos hablando de las relaciones sociales cuando lo que estamos buscando es aprender a argumentar, aprender a defender una idea. Y antes de aprender a defender una idea, aprender a elaborar una idea. Entonces, como nuestra UCA está planteando, y no solamente la UCA, la propia organización curricular de nuestra licenciatura en Administración y Comercio, está planteando que hagamos este tratamiento desde el pensamiento complejo, desde la propuesta de la complejidad. Entonces, lo estamos haciendo a partir de los sistemas, ¿no? De los sistemas, en este caso, jalado hacia las ciencias sociales y humanidades e incluso a las ciencias económico-administrativas. Entonces, hablamos de los sistemas sociales complejos, ¿no? Y al bajarlo de manera concreta
a que funcione como una gran guía que oriente la forma en que vamos a organizar nuestras ideas para poder establecer su articulación para generar argumentos, pues vamos a partir entonces de que esas ideas, para explicar los fenómenos complejos, en este caso los fenómenos sociales complejos, los vamos a hacer entonces desde la base, que significan en esos sistemas sociales complejos las relaciones sociales. Me voy a venir a esta diapositiva nada más para que ustedes recuerden este esquema. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Cómo lo muevo? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Aquí donde estoy moviendo el cursor en este esquema es solo una propuesta general de un sistema complejo, ¿no? Que está conformado por diferentes elementos, ¿no? Los circulitos. Algunos de esos elementos serán, si lo vemos reflejado en el tema del cambio climático, algunos de esos elementos serán las dimensiones, otros de esos elementos serán las causas del fenómeno complejo, otros de esos circulitos serán las consecuencias o las propiedades emergentes de ese sistema. Y todos ellos juntos, funcionando o interactuando al mismo tiempo, todos ellos nos constituyen el sistema propiamente, ¿no? Entonces, aquí en este elemento, en este gráfico, recordamos entonces al sistema con sus partes. El sistema, de acuerdo a cómo funcionan sus partes, se define su función o su propósito, y la forma en que interactúan cada una de estas partes, pues son sus relaciones, sus conexiones interdependientes. ¿Sí? Esa es solamente nuestro recordatorio. Bueno, entonces nos regresamos a, bueno, cómo organizamos las ideas con base en las relaciones sociales complejas. Bueno, para comenzar, la relación social, tenemos una analogía ahí en nuestro contenido nuclear que parte de decirnos que así lo que es la célula al nuestro cuerpo, como un elemento estructural básico, ¿no? La célula como lo que nos da estructura, así las relaciones sociales o la relación social, de manera general, es lo que estructura, lo que le da forma al tejido social. A ver, permítanme leer acá. Está bien, Octavio, no te preocupes. Gracias por informar. Entonces, estas relaciones sociales, como nos van a estructurar el sistema social, depende de cómo se manifiesten esas relaciones y de qué nivel de complejidad tengan en sus interdependencias, van a generar una cierta forma de estructura de ese sistema social complejo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el módulo anterior, en el módulo 3, que vimos en las clasificaciones de los sistemas sociales, de cómo se clasificaban, que unos eran abiertos, otros cerrados, unos adaptativos, no adaptativos? Todas esas clasificaciones hacen sentido porque todas esas clasificaciones, independientemente de cuál es el punto que tomen para diferenciarse, todas parten de la relación social, de cómo es la relación social.
¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué son las relaciones sociales? Pues las relaciones sociales son las formas en cómo las personas interactuamos unas con otras, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con la familia, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, con nuestros compañeros, compañeras de estudio, con nuestros maestros, con los directivos, con las personas en el camión, en el metro, en la calle, ¿no? Como comunidad estudiantil, con otros grupos, con otras escuelas, con otras universidades, familia, padres, madres de familia, ¿no? Las formas en cómo interactuamos las personas entre nosotros, eso es, esas son las relaciones sociales. Entonces, cada persona, cada individuo es un ente social, ¿sí? ¿Y qué caracteriza a estas relaciones o a estas interacciones? Pues aquí tenemos, recuperando lo que dice nuestro contenido nuclear, las relaciones sociales se caracterizan por ser inmateriales, es decir, que no hay una cuestión tangible en la forma en cómo interactuamos, ¿no? Simplemente es como ocurre nuestro intercambio de ideas, de posturas, de pensamientos, ¿no? No es que nos ligue realmente de manera objetiva, tangible, la metáfora del hilo rojo, ¿no? Que hay un hilo rojo que nos une a todas las personas. Bueno, pues ojalá ese hilo rojo efectivamente lo pudiéramos ver. No lo vemos, pero sin embargo existe. Pero es un hilo rojo inmaterial, si me permiten la metáfora, ¿no? O sea, no está materializado, no es físico, no es sólido, ¿sí? Las relaciones sociales también requieren, pues, que haya una acción de ida y vuelta, de doble vía, una acción recíproca. Si no, no hay una interacción, ¿no? Entonces, yo vengo aquí, doy la clase y para que la clase sea interactiva, no soy yo bailándoles lo que lo hace que sea interactiva. Lo que hace que la clase sea interactiva es que ambas partes efectivamente participen, ¿no? Que efectivamente se manifiesten, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el obrar recíproco. Y las relaciones sociales son independientes de los tipos de actores, actrices, el rol que juegan, ¿no? Y también de los grupos en los que estamos vinculados, en los que participamos o a los que pertenecemos, ¿no? Los diferentes grupos sociales. Ojo, grupo social, no confundamos grupo social con clase social. ¿Sí? Grupo social es que si somos estudiantes, que si somos padres de familia, que si somos trabajadores, que si somos empleados gubernamentales, que si somos empleados privados, que si somos productores, ¿no? Un poco el rol que desempeñamos dentro de la sociedad o en los diferentes roles que desempeñamos dentro de la sociedad. Y ya las clases sociales pues tienen que ver con nuestra relación con respecto del capital, ¿no? En sí, y los medios de producción, en si somos o no somos dueños de los medios de producción, de las fábricas, de las empresas, de las industrias, de lo que genera capital, ¿sí? Bien. Al estar conformadas estas relaciones sociales por la interacción entre dos personas o más, pues hay dos grandes elementos en esa interacción. Un elemento objetivo, ¿no? Que ocurre independientemente de la otra persona o incluso de las dos personas, que son todas las condiciones materiales que se manifiestan alrededor, es decir, el contexto, el entorno en el que se desenvuelven, y los elementos subjetivos, que tiene que ver con los sentimientos, las percepciones, las ideas, las opiniones, perdón,
entre las dos personas, o entre los dos grupos, o entre los grupos y entre las personas que interactúan, ¿no? Hablo de mínimo 2 porque pues requieres un mínimo de 2 para que haya esa relación social, esa interacción. Entonces, esos son los elementos objetivos y los elementos subjetivos que están presentes en cualquier relación social. Y también, la relación social nos permite explicarnos por qué unas personas están más distanciadas que otras o son más agregadas o están más integradas en, en las propias relaciones sociales que sostienen a nivel individual o a nivel colectivo o incluso entre distintos grupos sociales, ¿no? Qué tan cohesionado o qué tan disperso o qué tan aislado está ese grupo en sus interacciones con otros grupos sociales. Hasta aquí, en estas características, ¿tenemos alguna duda o algún comentario? ¿No? Continúo entonces. Bien, entonces, en las actividades, en las tareas auténticas previas que ustedes ya han realizado, ustedes ya han comenzado a identificar distintos niveles de interacción y han también comenzado a identificar las interdependencias que surgen de esas interacciones, por ejemplo, entre las distintas dimensiones, los actores, las soluciones, las causas y los efectos del cambio climático. Entonces, cuando hablamos de la interdependencia entre los sistemas, no solamente estamos hablando de los estira y afloja, de las relaciones de tensión, ¿no? Sino que también estamos hablando de las relaciones de catalización o de facilitación de procesos entre las diferentes personas, ¿no? No todo es contradicción, no todo es tensión, no todo es choque, no todas las interacciones nos van a generar círculos de problemas perversos o emergencias negativas. También hay emergencias positivas, ¿no? También hay avances, también hay reacomodos o refuerzos positivos en el comportamiento del sistema. Entonces, independientemente de si el asunto es sesgado a lo negativo o a los límites o sesgado a lo positivo, pues simplemente hablemos de que se generan interdependencias también en las relaciones sociales, porque también por eso son llamadas relaciones sociales complejas, ¿no? Y bueno, entonces hay maneras, hay herramientas que nos van a ayudar para que comencemos a organizar, a poner enfrente nuestro, a separar, a desagregar o desmenuzar las relaciones sociales en toda su complejidad. Hay maneras de hacerlo. Una de esas maneras ustedes ya la han estado practicando a través de los mapas, pero ustedes han comenzado a mapear desde el semestre anterior, ¿no? Comenzaron haciendo mapas de actores, ahora comenzaron a hacer mapas de sistemas, ¿no? Y van a seguir elaborando mapas, porque después van a elaborar seguramente mapas de informantes clave, ¿no? O mapas para mapear el comportamiento de los mercados, ¿sí? Y a partir de estos mapeos, ustedes van identificando lo que han logrado hacer es identificar los diferentes elementos que integran el sistema. Esos elementos van a comenzar a darnos la forma en cómo nosotros identifiquemos las interdependencias, apliquemos las herramientas para
mapear y organizar las relaciones, nos van a generar la posibilidad de que nosotros comencemos a elaborar una narrativa, una manera de explicar o de describir cómo se están dando esas relaciones sociales complejas. Describir sus orígenes, causas, ¿no? Cómo se manifiestan, cómo se desarrollan y qué cosas, propiedades emergentes o qué consecuencias tienen en el sistema social complejo, ¿no? Y evidentemente la intención es que esa descripción, esa narrativa, sea coherente y tenga sentido con los elementos previos que estamos identificando, ¿no? Y en este sentido, entonces, cuando estamos trabajando en esta explicación de cómo se dan las relaciones sociales, pues una manera de regresar el bucle desde el pensamiento complejo de la recursividad, ¿sí? Es en este momento pensar en cuáles son nosotros, las personas que estamos generando esa narrativa, pensar también, considerar e incluir las implicaciones que tienen nuestras ideas, la manera en cómo estamos describiendo, para este caso concreto, nuestras relaciones sociales complejas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Todo queda claro? No, maestra, todo claro. Gracias, Sofía. Bien. Avancemos entonces. Bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para analizar los fenómenos complejos? Otra vez nos vamos a regresar un poquito y vamos a recapitular lo que ya hemos visto, ¿no? En el módulo 2, cuando hablábamos de problemas de módulo 1 y módulo 2, cuando hablábamos de lo que es un problema, una problematización, cuando hablábamos del pensamiento lineal y del pensamiento complejo, ¿no? Como de esas diferencias. Y hablar aquí también de cómo se dan las interconexiones. ¿Recuerdan también, por ejemplo, la clasificación en el módulo anterior de los sistemas sociales complejos que hablaba de interacción lineal e interacción no lineal, ¿no? Bueno, los problemas simples, vamos a recordar, se pueden, como dice nuestra diapositiva y en nuestro contenido nuclear, los problemas simples se pueden resolver con métodos o con formas directas y las soluciones son claras, ¿no? Son concretas. Está lloviendo, necesito salir a la calle, necesito un paraguas o un impermeable, ¿no? Ya, es un problema simple. Una situación, una respuesta, ¿sí? Los problemas complicados que tienen variables, ¿no? Pero que estas variables o estas partes del problema se pueden desagregar, se pueden separar y puedes resolverlas una a una. Por lo general, esto habla como de elementos que nos van a exigir un conocimiento más especializado, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir a las personas expertas o a equipos de personas expertas que nos van a ayudar a resolver ese problema complicado, que todavía no es complejo, ¿no? Porque es un problema simple. Piensen ustedes veamos nuestro esquema de la parte inferior izquierda, el del sistema, el todo, ¿no? Entonces, pensemos cada esfera como un problema.
como un problema simple, ¿no? Las esferitas verdes más pequeñas son los problemas simples, entonces necesitas una pequeña cosa para resolverlos también, ¿no? Los problemas de, complicados pueden ser las diferentes esferas de tamaño medio, ¿no? Necesitas un poco más de conocimiento, un poco más de especialización para resolverlos porque implican el manejo de un mayor número de variables o de elementos con sus propias interconexiones. Por ejemplo, arreglar una lavadora, ¿no? Puede ser que no sea un problema tan difícil en términos de la ciencia, pero se requiere un conocimiento especializado en arreglar lavadoras, no es algo que puedo hacer yo, ¿no? Yo lo que sé hacer es abrirle la llave, ponerle el jabón, meter mi ropa sucia y darle, ¿no? Distribuir el peso para que el tambor no se sangolotee, ¿no? Y los amortiguadores que sé que debe tener el tambor, bueno, la lavadora, pues, para que no se lastimen los amortiguadores. Es lo que yo sé. Pero el técnico en lavadoras sabe si está bien si están o no los amortiguadores puestos de manera adecuada, si los resortes de los amortiguadores aún tienen la suficiente tensión para soportar la presión que puede tener el tambor cuando va a centrifugar o cuando está dando vuelta la tina para provocar ese roce de la ropa con el jabón y el agua, ¿no? Ese ya es un conocimiento técnico que yo ya no tengo. Y ese ya es un problema complicado, arreglar una lavadora, ¿no? Un problema complejo, pues bueno, hemos estado viendo todo este periodo con los módulos anteriores, el cambio climático, ¿no? Como un gran problema complejo y el problema por antonomasia, que está también relacionado con nuestra continuidad en el planeta, ¿no? Si no somos capaces de resolver ese problema o de disminuirlo y de mitigar sus efectos, la continuidad nuestra y evidentemente de muchos otros seres del planeta estará comprometida en los próximos años, ¿no? Bien, entonces retomando esto, como estas escalas del problema simple, el problema complicado y el problema complejo, dentro de un fenómeno complejo, los tres problemas están presentes. Hay problemas simples y hay problemas complicados, ¿no? Entonces, cuando vamos haciendo las diferentes rutas para resolver las diferentes cosas, si agarramos una sola ruta, una sola línea de causas y efectos y soluciones, pues podemos tener o un problema simple o un problema complicado dentro de un sistema complejo que a su vez es un problema complejo, ¿no? Pero bueno, una vez teniendo en cuenta estas escalas, recuerden que los fenómenos complejos son cosas que ocurren en la realidad, pero que su identificación depende de la percepción que cada persona tiene sobre el propio problema o sobre el propio fenómeno. Por eso es difícil que entre varias personas puedan tener el mismo tipo, por ejemplo, en sus actividades previas. Por eso no era posible que ustedes presentaran el mismo tipo de mapa del cambio climático, porque cada persona va a priorizar o va a darle una explicación o una identificación de los elementos del sistema de manera distinta, aunque haya cosas en las que coincidan definitivamente, ¿no? Pero cómo están agregados en el espacio, cómo cada uno de ustedes lo reflejó gráficamente, es distinto. No hay un solo mapa conceptual que se haya repetido. Algunos pudieron haber repetido como el esquema del mapa, ¿no? Como más un cuadro sinóptico. Hubo quienes hicieron
efectivamente un mapa conceptual con un montón de relaciones de doble vía, ¿no? Este afecta aquí y afecta acá, ¿no? No lo hicieron de manera desagregada por dimensiones, lo cual también está muy bien. O sea, no estoy criticando que estén mal o estén bien, ¿no? No es que estén mal o estén bien, no, sino que estoy diciéndoles que cada uno lo representa de manera distinta porque cada uno lo percibe de manera distinta. Y, ¿Y qué es lo que percibimos de manera distinta? Lo que percibimos de manera distinta es qué significan esas relaciones, a cuáles damos mayor peso, cómo vamos a desagregar las distintas capas de análisis o cómo las vamos a agregar y a compactar, ¿no? ¿Cómo interrelacionamos las causas? Hay quienes incluso hablaron del cambio climático, pero desde la crisis alimentaria que puede generar, ¿no? Hay quienes hablaron del cambio climático desde la deforestación, hay quienes lo abordaron desde el agua, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de sistemas sociales complejos, no solamente es que cada persona tenga su versión de la historia, no se trata solo de eso. Sí, cada persona tiene su versión de la historia o tiene su manera de interpretar ese fenómeno social complejo, pero tiene que ser capaz de explicarlo, de argumentarlo, para que también esa explicación le haga sentido a las otras personas que están colaborando o que le están escuchando o a quienes tiene que convencer. ¿Sí? Y entonces pueden compartir elementos o enriquecer la postura de cada quien, ¿no? Ahí estriba también en la manera en cómo argumentamos, si convencemos y si nos van a acompañar en esa propuesta, ¿no? Estoy hablando de momentos posteriores que vamos a ver en este mismo módulo. Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos para analizar esto si todo es distinto para todos? ¿Cómo vamos a organizar eso? O sea, no nos basta con que nos digan que los sistemas son, que la cosa es compleja y que todo el mundo se conecta con todo el mundo y que hay emergencias y que el caos y la incertidumbre, o sea, no les basta eso, sino que además cada quien lo interpreta de manera distinta, ¿no? De pronto es un caos y entonces ¿a qué estamos jugando? Pues a eso. Estamos jugando a conocer el mundo desde otro lugar. Acuérdense de eso. No pierdan de vista esa condición o esa característica del pensamiento complejo. Recuerden que el pensamiento complejo, la complejidad, no busca conocer o desentrañar los misterios del mundo y del universo. Lo que busca el pensamiento complejo es seguir interactuando con el mundo, seguir interactuando, que sigamos desde el conocimiento, interactuando con el mundo, con las relaciones, con los fenómenos que se dan en nuestro contexto, con lo que se da en el universo, dialogar con él. Y para poder hacerlo, tenemos unos métodos de análisis. ¿Qué métodos de análisis tenemos para desmenuzar los fenómenos complejos? Bueno, pues para empezar tenemos la interdisciplina y la transdisciplina. La interdisciplina es el diálogo entre distintas áreas del conocimiento, entre distintas disciplinas, científicas o no, o sea, disciplinas científicas, disciplinas técnicas, disciplinas artísticas, para abordar un fenómeno de la complejidad, el que sea, ¿no?
cada quien con sus propios métodos de trabajo, cada quien con su propio acervo de conocimiento. O sea, por eso hablamos de los equipos interdisciplinarios. Nadie renuncia a seguir trabajando y a seguir aportando al análisis de ese fenómeno, sí, porque es médico, porque es abogado, porque es administrador, administradora, porque es una persona y una ingeniera, ¿no? Cada quien sigue los métodos y las técnicas de su formación profesional. Eso es la interdisciplina. Distintas disciplinas abordando un fenómeno, el mismo fenómeno. La transdisciplina es el mismo equipo de personas de distintas formaciones científicas, técnicas, artísticas, pero que entre todas generan un nuevo método o una nueva técnica para tratar o para investigar o para analizar un fenómeno. Es decir, se trata de un trabajo o de una investigación que va a atravesar las formas en que trabajan todas las disciplinas que están involucradas. Entonces, en los equipos o en los trabajos transdisciplinarios, no es que se deje de ser médico, psicólogo, administrador, abogado, no, lo seguimos siendo, pero esta vez cada uno aporta desde su formación algún elemento para constituir otro método de análisis u otra técnica de investigación compartida entre todos para generar nuevo conocimiento o para analizar ese fenómeno complejo. Por ejemplo, las personas, ¿ustedes se acuerdan de esta serie de Big Bang Theory? Hubo varios capítulos en que todos los amigos se reunían, o sea, para hablar de un solo tema, ¿no? Y cada quien aportaba y entre todos generaban una nueva idea para resolver su bronca. Uno era físico, ¿no? Físico teórico, el otro era físico experimental y otro era ingeniero. Son distintas disciplinas, son distintos métodos, ¿sí? Y al final trabajaban juntos y generaban nuevas cosas, ¿no? Eso es un poco la transdisciplina. Luego, como otra herramienta tenemos lo que ya hemos mencionado aquí, las distintas formas de mapear, ¿no? Pero cuando hablamos de fenómenos complejos, hablamos de mapas mucho más elaborados. Aquí entran en juego el mapeo de redes, el mapeo de sistemas, que finalmente lo que hacen es mapear una cantidad muy grande de diferentes componentes, de todos los diferentes componentes que integran el sistema, un montón de variables, ¿no? Ahí, bueno, se ha desarrollado en los últimos años gracias a la cibernética y demás, al avance de la cibernética, pues también se han desarrollado nuevos lenguajes, nuevas plataformas para que las computadoras puedan realizar un montón de operaciones, así una cantidad exponencial de operaciones en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esa capacidad de cómputo, esa capacidad de elaborar operaciones nos disminuye, nos compacta el tiempo de espera para tener un resultado, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, que en esta semana se presentó la Coatlicue, la supercomputadora que va a haber en México, ¿no? Y que va a estar, entre otras cosas, entre otras dos grandes funciones que va a tener en términos de seguridad nacional, uno de esos elementos es
que va a poder computar el montón de variables climatológicas de todo el país para poder avanzar en la simulación del comportamiento de eventos climáticos y en la proyección también de los diferentes escenarios climáticos que puede tener el país. Esa capacidad tecnológica no la teníamos como país y la vamos a comenzar a tener. No la vamos a comprar a ningún país, la vamos a generar en México. Van a ser científicos mexicanos, ingenieros mexicanos, claro, con otros consorcios, tanto, ay, ¿dónde está el deshacer aquí? Tanto de consorcios dedicados a la fabricación de chips y de software, como también el apoyo de otros equipos de trabajo de científicos de otros países también, ¿no? Bien, también tenemos el pensamiento sistémico, que es un poquito parecido, ¿no?, al trabajo que se hace desde la transdisciplina, nada más que el pensamiento sistémico u holístico, no olviden, es, aun cuando es también un pensamiento que emerge a partir de la aceptación de la complejidad, pues tiene otros elementos más cercanos, por ejemplo, a los movimientos New Age, y también independientemente del movimiento New Age, porque también está mucho más cercano el pensamiento sistémico a la integración de todas las dimensiones, considerando también la dimensión espiritual en un primer orden, ¿no?, como una gran preponderancia. Y finalmente tenemos, y digo finalmente porque no podemos abordarlos tan separadamente, tenemos también los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos de análisis. Los métodos cualitativos son aquellos que a partir de la recuperación de las experiencias de vida de las personas o de los grupos sociales y también de sus percepciones, se puede describir un fenómeno social, se puede describir y explicar un fenómeno social, ¿no? Y entonces estos métodos cualitativos están relacionados, por ejemplo, como técnicas. Estamos hablando, por ejemplo, de la entrevista semiestructurada, de la autoetnografía, de la etnografía, del estudio de caso, de los talleres, de los grupos focales, ¿no? Todas esas técnicas para y, 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 ¿y qué hacemos? ¿Cómo tratamos esa información? Bueno, pues esa información se puede tratar a través del análisis del discurso, de la identificación, de la definición previa de categorías, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? De qué elementos son los que buscamos contrastar. Incluso si se establece una línea del tiempo, cómo recuperas y sistematizas también toda esa práctica. En fin, hay una gran variedad de técnicas que nos ayudan desde los métodos cualitativos a analizar toda esa información, pero también a obtenerla, y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y por el lado de los métodos cuantitativos, bueno, pues los métodos cuantitativos, lo, lo que hacemos con ellos es analizar un gran conjunto de datos, de mediciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de encuestas, ¿no? Cuando estableces rangos, cuando estableces escalas, ¿no? Hay diferentes escalas para diferentes cosas. Entonces, aplicas como instrumento
de medición, aplicas una encuesta y luego esa información tú la tienes que ir acomodando, ir sistematizando en una escala que previamente organizas, ¿no? Y entonces en función de cómo se comporta toda la información que recoges, a qué elementos se van, pues tú después aplicas procesos estadísticos para identificar cuál es el promedio de las cosas que la gente opina o que la gente hace, lo que le gusta, lo que no le gusta, y puedes generar como un perfil de qué es lo que está representándote esa muestra con respecto a la población en la que tú tienes interés, ¿no? Haces todo ese círculo. También con estos métodos cuantitativos puedes, a través de lo que les decía hace un momento, a través también del cómputo de un montón de datos que recoges, un montón de mediciones con cositas que tienes repartidas, en este caso, cuando hablamos de eventos climáticos, las mediciones de temperatura, de cantidad de agua, de recuperación de la vegetación, etcétera. Puedes meter así la velocidad del aire, la temperatura también de las corrientes de aire, de las corrientes marinas, todos esos datos se procesan y al procesarse pueden generarte una proyección, una simulación de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir si tú realizas cambios aleatorios o específicos en las diferentes variables, ¿no? Entonces, también lo haces a partir de datos cuantitativos, de mediciones previas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Continuamos entonces? Bien. Entonces, para cerrar el tema del análisis de los fenómenos complejos, recuerden siempre que independientemente del método de análisis que se vaya a utilizar para revisar un fenómeno complejo, tienen que recordar siempre cuáles son las propiedades de los sistemas complejos. Entonces, en un sistema complejo, son 3 grandes elementos las que nos van a configurar el sistema, ¿no? O que se van a presentar en el sistema. Por un lado está la interdependencia entre sus elementos, ¿no? Y que se derivan de la interacción y de la emergencia de nuevas interacciones o de nuevos elementos y por tanto de la influencia que ocurre entre unos y otros, ¿no? Cómo se interpelan, ¿no? El otro elemento es el caos y por tanto también el orden, el equilibrio y el desequilibrio, la entropía y la negentropía, el consumo de energía, el flujo de energía, ¿no? Que es aquí se expresa este caos, se expresa en los niveles de indeterminación o de incertidumbre que tiene el sistema y por tanto qué tan sensible es a las pequeñas variaciones que hay en sus diferentes elementos, ¿no? Acuérdense de que de la teoría del caos viene este asunto de que el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar un terremoto en Sudamérica, ¿no? Esa pequeña variable que se mueve puede tener o emerger en condiciones o situaciones catastróficas en otro lugar, ¿no? Y también la otra característica de estos elementos del caos son la multicausalidad, ¿no? No hay una sola causa que origine el fenómeno. Hay un montón de causas interactuando al mismo tiempo o en diferentes momentos, ¿sí? Y luego tenemos la autoorganización, que es lo que hemos estado viendo en los diferentes sistemas de clasificación, que es la adaptación, la evolución y la autopoiesis. Acuérdense de la autopoiesis como la capacidad que tiene el sistema social
de volver a construirse o de mantenerse integrado como sistema social y ante una perturbación o ante un cambio a la emergencia de algo, de volver a constituirse, ¿sí? De volver a conformarse como sistema social. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Bien, punto número 2. Perdón, para cerrar del análisis de los fenómenos complejos, pues todo esto que hemos estado viendo, todos estos elementos, pues obviamente también nos hace difícil, no nos hace tan sencillo el análisis de los fenómenos complejos, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer que todavía este es uno de los elementos, por cierto, por los que luego hay muchas personas dentro de las ciencias exactas y de las ciencias sociales en general que no abrazan tanto la complejidad o el pensamiento complejo, porque dicen, pues es que es mucha complejidad, mucha complicación, y no me aseguras nada, ¿no? Pensamiento complejo, no me aseguras nada. O sea, y no solamente no me aseguras nada, sino que además me presentas retos o dificultades para poder llegar o hacer un buen análisis de un fenómeno complejo. Y estos retos los estamos aceptando desde la incertidumbre, pero también tienen que ver con nuestra familiaridad o con nuestras capacidades y nuestras habilidades cognitivas y metacognitivas para poder describir o integrar los elementos que van a conformar o que nos interesa a nosotros estudiar o escudriñar de un fenómeno complejo. Y en ese punto intervienen las variables. Entonces, un primer reto del análisis de un fenómeno complejo es que escojamos, que seleccionemos, que consideremos las variables más adecuadas o pertinentes a ese sistema. Y por otro lado, que efectivamente tengamos apertura, disposición y por tanto asumida conscientemente desde nuestra cognición y en nuestros procesos metacognitivos, la incertidumbre de cómo pueden darse los resultados, de acuerdo a lo que nosotros creemos que puede ocurrir o a lo que no estamos considerando y que finalmente se manifiesta, ¿no? Entonces, esto nos genera los distintos retos que ustedes ven ahí en la diapositiva, en el esquema, ¿no? Entonces, los distintos retos están en que, bueno, entonces nos va a costar trabajo, lo que hay que hacer es saber identificar los distintos niveles de organización. Tenemos que manejar grandes volúmenes de información. No basta con una sola fuente, no basta con una sola idea, no basta con una sola percepción, ¿no? Tenemos que integrar siempre el conocimiento de distintas áreas. No podemos ver un problema solo desde la administración. No podemos ver el problema del cambio climático solo desde la administración o solo desde la biología. Tenemos que integrar la economía, tenemos que integrar la ingeniería civil, tenemos que integrar la ingeniería ambiental, la agronomía, la geografía, la climatología, ¿no? Tenemos que implementar nuevos modelos de análisis cada vez, o sea, no basta un solo método de análisis y solo con ese vamos a aplicarlo para todos los elementos. No, no se puede. Tienes que también tener disposición hacia una pluralidad metodológica, ¿sí? Tenemos también que estar dispuestos a perseguir el reto de identificar los distintos niveles de participación de los distintos actores. No todos participan con el mismo nivel ni con la misma intensidad en todas las fases del proceso o del problema o del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Siempre hay variantes y siempre hay actores distintos.
Los niveles de responsabilidad también, o las áreas de intervención de los actores es distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es como un elemento que, pues, poco a poco ustedes podrán ir dominando un poco más para no dejar solo a los actores encapsulados en un solo lugar como ahí inamovibles, sino que los van a tener que identificar en un mapa en diferentes momentos, en diferentes lugares, dependiendo de cómo se está desarrollando o de las fases en que se está desarrollando ese fenómeno social, ¿no? Y por tanto, también tenemos que desarrollar la habilidad de adaptación, no solamente a incluir distintos métodos de análisis, sino también a echar a andar estrategias que a su vez también sean flexibles, que también tengan esta plasticidad o capacidad de adaptación, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, yo tenía proyectado realizar en una ocasión, cuando estuve haciendo la tesis de la maestría, yo había programado realizar 5 talleres de planeación estratégica participativa en 5 comunidades costeras, acá en el estado de Nayarit. Y cuando se liberan los tiempos para que yo me vaya a hacer mi trabajo a campo, resulta que es en este periodo, en el otoño-invierno. Estas 5 comunidades costeras son comunidades que realizan pesca artesanal. Y una de las mayores temporadas para la pesca artesanal es precisamente en este nivel del Pacífico, a esta altura del Pacífico, es precisamente en este periodo otoño-invierno. ¿Saben cuántas personas o en cuántos lugares puede hacer el taller de planeación estratégica? Y era para la tesis de la maestría. De esas 5 comunidades, solamente pude realizar en una comunidad el taller de planeación estratégica. ¿Y por qué? Dijeron, bueno, está bien, no te vamos a dejar sola, lo vamos a hacer contigo. ¿A qué voy con esta anécdota? Bueno, que una cosa que yo no consideré en mi diseño metodológico fue los tiempos de la comunidad. ¿Qué es lo que está haciendo la comunidad en el otoño-invierno? Pues toda la gente está yéndose a pescar toda la noche. Y entonces durante el día descansan. Y entonces, ¿en qué momento yo iba a tener ese taller de planeación estratégica con ellos? En las 5 comunidades, cuando de eso viven. Es cuando tienen el mayor ingreso económico que les da para dedicarse a otras cosas que es complementarias el resto del año. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue replantear mi propuesta metodológica dentro de la tesis hasta ese momento. ¿Pude haberlo sabido antes? Sí, pude haberlo sabido antes, pero tampoco era como tan seguro. O sea, sí tenía yo conocimiento de esa situación, pero no era tan seguro que efectivamente la temporada de pesca iba a ser tan buena en ese año, porque en los años previos había menguado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento, en lugar de hacer un trabajo de planeación estratégica en 5 comunidades, lo hice en una sola comunidad y entonces tuve que cambiar a caso de estudio en lugar de hacer un estudio comparativo, ¿no? Y pues es parte pues de las cosas que hay que manejar, por ejemplo, en este caso, desde este método cualitativo, o la investigación cualitativa o la investigación-acción participativa, ¿no? Y ya ustedes comenzarán a
poco a poco, en los siguientes semestres, como a incorporarse a esos procesos también, ¿no? En donde van a tener que tomar decisiones que van sobre la marcha de las cosas, ¿no? Como cuando planifican cualquier elemento en sus negocios y que de pronto pasa algo, ¿no? Decía una de sus compañeras, dice, pues es que yo no tengo la habilidad mucho de la adaptabilidad porque yo tengo programado que las cosas se hagan así y de pronto eso me lo cambian, ¿no? En mi pastelería y entonces pues ya yo ando de malas todo el día y ya no hago lo mismo, ya no rindo lo mismo, ya no trabajo a gusto. Pues hay que comenzar a generar las habilidades para podernos adaptar y no solo dejarnos llevar como hojas que lleva el viento, no. También saber en qué momento tenemos que ser más, podemos ser más flexibles y en dónde tienes que ser con mayor rigor para poder efectivamente hacer un buen análisis del fenómeno que te interesa estudiar, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estamos a 15 minutos de terminar. Bien, ¿y qué hacemos? Entonces, ya sabemos que tenemos muchos retos para analizar los fenómenos complejos. Ya sabemos que tenemos varios métodos de análisis, que no debemos olvidar que los fenómenos complejos pues conservan las mismas propiedades de la propuesta del pensamiento complejo, ¿no? Desde la teoría de los sistemas complejos. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Por dónde comenzamos? Pues lo primero que tenemos que hacer, como ocurre con todo, lo que queremos conocer es comenzando con la obtención de la información, a recabar la información. Solo que ahora consideremos que además, en este mundo tan cambiante y tan tecnológicamente conectado y con todos los volúmenes infinitos de información que hay en las distintas plataformas, tenemos también ahora que desarrollar la habilidad de qué información vale la pena, la capacidad para discernir en qué información es la que vale la pena y qué información solo es basura, paja o información poco fundamentada. Porque, bueno, una cosa es ser flexibles y otra cosa es no tener rigor metodológico. Y el pensamiento complejo no es la anarquía. El pensamiento complejo es la flexibilidad, la adaptabilidad, el reconocimiento de la incertidumbre y el reconocimiento del caos. Pero todo eso con un rigor metodológico para que nos permita dar seguimiento durante todo nuestro proceso de análisis a los distintos elementos del sistema, para que podamos efectivamente entender el comportamiento de ese sistema. Por eso hemos dicho desde el principio, no es que el pensamiento complejo rompa con el pensamiento racional. Lo que hace es que lo atraviesa, lo traspasa, va más allá, ¿no? Reconoce la incertidumbre, reconoce nuestra incapacidad en un momento para tener el conocimiento absoluto o tener verdades absolutas de todo, ¿no? Eso también forma parte de la incertidumbre, que en este momento, bajo estas condiciones, esta es la explicación. En el momento en que esas condiciones cambian, la explicación también cambia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos primero es buscar información. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Pues antes en mi generación íbamos a la biblioteca y sacábamos libros, esperábamos a que llegaran las revistas científicas y fotocopiábamos los distintos papers, ¿no? Los distintos artículos. Y ahora tenemos un montón de bases de datos disponibles en la internet
de instituciones científicas, de grupos de investigación, de centros de políticas públicas, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, los propios repositorios de las universidades, un montón de fuentes de información, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que privilegiar las fuentes de información en las que van a basar, de las que van a generar sus premisas, sus antecedentes para su argumentación, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrá más peso? ¿El rincón del vago? En mi generación era el rincón del vago, luego fue Wikipedia, y ahora es nada más que le hablen bonito a la inteligencia artificial, ¿no? O la información que se está publicando desde espacios científicos reconocidos o espacios de trabajo o de intervención formales o desde organismos de la sociedad civil que efectivamente están teniendo un trabajo de acompañamiento o de intervención real en comunidades, sea cual sea su condición, rurales, indígenas, urbanas, ¿sí? Entonces, recuerden, hay cosas que no han cambiado, seguimos teniendo fuentes primarias, la fuente directa, ¿no? Las fuentes secundarias, que son las fuentes indirectas, ahí es algo que fulano menciona en un artículo, ¿no? Esa es una fuente indirecta. Fulano dice que tal y tal, esa es la fuente directa, estamos leyendo el artículo de fulano, ¿sí? Una vez que tenemos toda nuestra información, bueno, pues hay que organizar esa información y de acuerdo a lo que estamos buscando, al sistema que estamos analizando, a las partes del sistema, vamos a buscar información que tenga que ver con las partes del sistema, con las distintas partes del sistema. O información que pueda haber que nos explique previamente, que nos esté dando luces sobre las interdependencias o las interacciones que hay entre las distintas partes del sistema, aunque no sea de todo el sistema, porque lo que estamos buscando ahora son interacciones específicas. Puede ser, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos toda esa información y después la organizamos. Y vamos relacionando los datos. ¿Qué es lo que tiene que ver con qué dimensiones? ¿Qué de esa información tiene que ver con con la interdependencia o con la interacción entre dos o más dimensiones? ¿Sí? Y después de eso, vamos a organizamos la información, conectamos datos y en función de eso podemos planear, podemos planificar nuestros siguientes pasos. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de estrategia es la que más me conviene utilizar para seguir analizando ese sistema complejo? ¿Sí? Y en función de esa planificación, obviamente esa planificación puede ser tan minuciosa como se considere necesario. Vas a establecer metas en términos de tiempo, en términos de resultados, en términos de objetivos, cuáles son también tus prioridades, ¿no? Obviamente ahí lo que tienes que hacer también es identificar qué pasa si es A, qué pasa si es B, qué pasa si es C, ¿no? Es decir, los escenarios alternativos, si no te funciona tu plan A, ¿no? Y ahora echas a andar tus estrategias de análisis y comienzas a desagregar de esa información. Las estrategias de análisis son estas que estamos viendo aquí, los métodos de análisis, ¿no? Si vamos a utilizar un enfoque inter o transdisciplinario, si vamos a mapear, si vamos a aplicar pensamiento sistémico, las diferentes técnicas, el análisis cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Es de estos métodos de análisis. Es aquí en la parte verdecita, la aplicación del pensamiento crítico, porque todos esos métodos de análisis nos van a dar
nos van a dar una información, nos van a regresar datos, vamos a obtener datos de todos esos métodos de análisis. Y entonces, ¿qué de todo lo que estamos recuperando es verdaderamente relevante? Es verdaderamente necesario para explicarnos, para describir el fenómeno que estamos abordando, ¿no? Por eso dice aplicación del pensamiento crítico, porque nosotros tenemos que discernir críticamente la relevancia de esa información, de esos datos, ¿no? Y obviamente eso lo vamos a hacer en función de lo que hemos planificado, de los objetivos y de las metas que nos trazamos para el análisis de ese fenómeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hacemos para no hacernos pelotas con esa información? En el tiempo actual, en el tiempo en que vivimos, pues ahora lo que hacemos es el uso de todas las herramientas y las tecnologías digitales, ¿no? Todo el software para hacer el análisis de todos esos elementos. Antes tenías que hacerlo todo a manita, ¿no? Contar cuántas veces se repetía tal palabra, ¿no? Y ahora metes todo el texto y estos son los conceptos que más se repiten, ¿no? Entonces ya en función de eso tú puedes generar un mapa con respecto a qué conceptos son los más importantes y por tanto como definir un perfil conceptual de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, ay, perdón, pero es que me estaba cayendo de la silla. Y ese software o esas herramientas tecnológicas nos van, afortunadamente, uno las sigue alimentando, uno les va a dar los parámetros, los rangos, las unidades de análisis, para que sea esa la información que nos arroje después de que le hemos pasado la transcripción de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Los resultados de las encuestas. Ya capturé toda la información. Ahora ya no es solamente que me generes las gráficas de pastel, las gráficas de barras y que me des toda la estadística descriptiva, ¿no? Cuál es la frecuencia, cuáles las modas, los promedios. No solamente es eso ya, sino que incluso nos pueden dar una interpretación de esa información. Y esa interpretación luego nosotros la podemos meter a otro software que nos va a ayudar a hacer un segundo análisis de esa información. Y así, hasta que tenemos también un primer corte del comportamiento de ese fenómeno. Y después tenemos que intervenir nosotros. Otra vez. ¿En qué intervenimos nosotros? En este elemento. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Ya nos dijo cómo se comporta el sistema, ¿no? Ya nos dio la premisa 1, 2 y 3. ¿Qué sigue? Pues sigue que entonces nosotros propongamos, pero que no propongamos mecánicamente, sino que propongamos a partir de ideas que sean críticas y propositivas. ¿Esto qué quiere decir? Las computadoras, la inteligencia artificial, lo que hace es trabajar con un conjunto de datos. Pero la computadora y la inteligencia artificial no sabe lo que ese conjunto de datos significa. O sea, estas ideas de que tienen conciencia las máquinas, pues no es que tengan conciencia, la conciencia la tenemos los seres humanos. Y desde esa conciencia, no estamos hablando de la conciencia de obrar bien u obrar mal, no, sino de la conciencia de ser y de estar y de nuestra interacción en el mundo. Desde esa conciencia reflexiva, lo que vimos en nuestro módulo anterior y desde esas habilidades metacognitivas, nosotros vamos a generar procesos de reflexión para analizar esos datos, para analizar esa información.
Y entonces la parte crítica no tiene que ver únicamente con cuestionar lo que se dice, lo que resulte. No solamente es cuestionar su veracidad o cuestionar su alcance o cuestionar su ocurrencia, sino también el de a esa ocurrencia, a ese alcance, a esa veracidad, también generarle escenarios o propuestas alternativas. Es decir, soluciones. Lo que desde el pensamiento lineal estaríamos conociendo con cómo resolvemos la bronca, ¿sí? Obviamente, estos cambios que vamos a sugerir o estas alternativas que vamos a sugerir son derivadas de procesos de reflexión, de razonamientos que van a estar basados en toda la evidencia, toda esta información previa aquí que estamos obteniendo en datos. ¿Se acuerdan que así comenzamos esta UCA? A ver, elabora tu argumento sobre esto. Recuerda que un argumento está integrado por una premisa, otra premisa y una conclusión. Ah, pues esto es lo mismo exactamente, nada más que estamos hablando de varias premisas que van a dar información de distintas variables, de distintos sistemas, porque estamos hablando ahora de entender la realidad o las realidades como sistemas complejos, ¿sí? Y lo que no cambia, también aquí, en esta, para brincar hacia la argumentación, es que esos razonamientos tienen que ser claros, o sea, debemos de tener una buena sintaxis, una buena ortografía, una buena redacción, coherentes. Si estamos hablando de manzanas y luego de palitos, pues luego vamos a hablar de manzanas y palitos, no luego vamos a hablar de garbanzos, ¿no? Coherentes, hablar de los mismos elementos a los que estamos haciendo referencia, ser originales, ¿no? No solamente tiene que ver con el plagio, sino que tiene que ver con la forma en que cada persona o cada equipo de trabajo, perdón, o grupo de trabajo ve el fenómeno. Eso es lo original, lo auténtico. Sí, no es una maquila de pensamientos, una maquila de procesos reflexivos. Aquí no está Ford sacando pensamiento 1, pensamiento 2, pensamiento 3. Ahí le va otro pienso, oiga, como la máquina de las tortillas. No. Obedece a ese momento, a ese proceso de reflexión. Y por tanto, también implica nuestra creatividad. La forma en cómo podemos imaginarnos desde nuestras habilidades metacognitivas otra vez, nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevos escenarios. Y eso es lo que tiene que ver con la creatividad. Y entonces les dejo ahí en este esquema, ese bonito mapa conceptual también, de todos los elementos que están incorporados en la expresión de ideas crítico-propositivas según un mapa conceptual propuesto por un grupo de docentes de la Universidad Veracruzana. Y si ustedes lo revisan, pues también recupera muchos de los contenidos, los elementos conceptuales más importantes que hemos venido abordando en estos 4 módulos o que hemos estado comenzando a abordar en estos 4 módulos. ¿Sí? Bien, ya nos pasamos 3 minutos. Chicos, chicas, aquí termina nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿O los dejamos para la próxima sesión? Los módulos 2 y 3, sí, no se los he calificado. Ayer terminé con otro grupo. La semana pasada tuve muchas complicaciones, ya algunos de ustedes lo saben, entonces tuve muchas cosas que resolver. Entonces, hasta ahora estoy comenzando a calificar, pero ya hice una leída rápida de cómo van
y no están mal, no se preocupen, no se asusten, no se agobien. Y hoy es miércoles, yo estoy obligada a terminar este fin de semana, ponerme al corriente con ustedes y con el otro grupo en todas las actividades, las tareas auténticas y en los foros para que no haya ningún problema de retraso de mi parte y que tampoco esto afecte en la realización que ustedes hagan de su actividad integradora. Pero no se preocupen, sí lo vamos a hacer en tiempo. ¿Qué más hay por acá? A ver, Berenice, adelante. Hola maestra, buenas tardes. Disculpe, por Buenas ejemplo, en la tardes. tarea auténtica dice que realizar un ensayo. ¿Ese ensayo de cuántas páginas tendría que ser? No dice, si mal no recuerdo, no dice páginas, dice palabras, ¿no? Ay, no vi bien, maestra, perdón. Aquí tengo la tarea auténtica, déjame checar. Tu ensayo es máximo de 5 cuartillas. El ensayo es máximo de 5 cuartillas. Y no tiene más indicaciones, no dice si es espacio. Ay, no vayan a abusar, ¿eh? Lo máximo que vamos a aceptar es espacio y medio de interlineado. O sea, 1.5 maestra. 1.5, sí. Ok. 1.5. Ajá, gracias, maestra. En Arial 12. Sí, es que esas indicaciones no están, pero tenemos que homologar, ¿no? ¿Están de acuerdo en que más o menos todos tengan que hacer el mismo esfuerzo para redactar, para escribir? Entonces, interlineado 1.5, fuente Arial, tamaño de la fuente 12. El ensayo son máximo 5 cuartillas más las referencias. Ok, gracias, O sea maestra. que pueden ser 6 o 7 cuartillas, ¿no? Ok, Sí, entonces, perdón, Berenice. una introducción más las 5 cuartillas, supongo. No, la introducción ya cuéntala en el desarrollo, en el ensayo. Es Ok. elementos básicos de un ensayo. Introducción, desarrollo, conclusiones. Entonces, entre esos 3 elementos tienen que hacer 5 cuartillas. Fuera de esas 5 cuartillas, las referencias o citas. Recuerden que como es un ensayo, en un ensayo ya no se agarran ustedes nada más redactando sin decir en qué parte, a qué parte corresponde lo que un autor dice. Lo tienen que citar. Sean citas textuales, es decir, que copien exactamente lo que dice el autor en su texto, o si ustedes lo reinterpretan o hacen, lo parafrasean, ¿no? Como dijo Jacinto Benavente, y ya no dicen lo que Jacinto Benavente exactamente dijo, ¿no? Sino que dan una idea de su contenido. Como cuando decimos, como dijo nuestro filósofo mexicano, pero qué necesidad, no vale la pena. Entonces, son 2 canciones de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, citen, por favor, adecuadamente. La carátula no cuenta como cuartilla, la carátula es la carátula. Sí, carátula y referencias son aparte. Las 5 cuartillas nada más son introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? De mi Perfecto. parte, todo, maestra, gracias.
De acuerdo. Entonces, chicos, les paso la liga, por favor, para tratar su registro de asistencia del día de hoy, en este momento. Permítanme. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar de grabar.